Vamos a iniciar la unidad número 8, que tiene como nombre volumen de cubos y prismas rectangulares. En esta unidad vamos a estar viendo alrededor de 3 contenidos o 3 temas. Como primer tema tenemos en la página 118 del libro el volumen, específicamente volumen de cubos y prismas rectangulares. También vamos a definir acerca de la unidad de medida, que en este caso estamos hablando, cuando nos referimos a volumen, estamos hablando de la unidad de medida llamada centímetro cúbico, o se abrevia cm y un 3 pequeñito, ¿verdad? Como cuando colocamos el número 2 que deja al cuadrado. Entonces en este caso es cúbico. Cuando hay un 3 arriba o elevado se le llama cúbico. Un prisma es un poliedro que tiene dos bases iguales y sus caras laterales son paralelogramos. Vamos a ver las partes del prisma. Entonces empezamos con las bases. Tiene dos bases, la superior y la inferior. Y polígonos. Y sus caras laterales son paralelogramos, en este caso son rectángulos. Tenemos las caras laterales, son rectángulos. Después tenemos las aristas, que son líneas que intersectan, donde se intersectan las caras, y los vértices, que son los puntos donde se intersectan las aristas. Y por último tenemos la altura. La altura es la distancia que se encuentra, que medimos de base a base. Esa es la altura del prisma. Ahora, los prismas se pueden clasificar por la figura de sus bases. Si la base es un triángulo, se llama prisma triangular. Si es un cuadrilátero, prisma cuadrangular. Si es un pentágono, prisma pentagonal, y así sucesivamente. Por la figura de la base se le nombra. En primer lugar, vamos a definir lo que es el volumen. Cuando estamos hablando del volumen en la cuestión de matemática, nos referimos al espacio que ocupa cierto cuerpo o cierto producto, y se ubica específicamente en 3 dimensiones: en la longitud, en la profundidad y en la altura de esa figura. Las formas geométricas o las figuras geométricas que poseen 3 dimensiones, es decir, largo, ancho y alto, reciben el nombre de cuerpos geométricos. Dentro de esta rama de la geometría nos encontramos con una en particular, que es el caso del prisma, que se define como un poliedro, o sea, un cuerpo geométrico con caras planas, cuyas bases son polígonos iguales y paralelos, y sus caras laterales son paralelogramos, es decir, que un prisma conserva la misma forma en toda su longitud. Para conocer el volumen que posee un cuerpo es necesario saber la medida de cada una de sus dimensiones, que son las 3 que le mencioné. Estamos hablando acerca del largo, el ancho y el alto. Y por último, recordándoles, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y es producto de esas 3 dimensiones. Ahora, el centímetro cúbico es una unidad de volumen que equivale al espacio que hay en el interior de un cubo de 1 centímetro de lado, como lo observamos en la imagen de la página 119. Tenemos ahí un cubo que tiene como largo 1 centímetro, tiene de grosor o de ancho 1 centímetro y tiene de altura 1 centímetro también. Entonces, de esa forma se representa en una figura. Por lo tanto, el volumen de un cuerpo en centímetros cúbicos equivale a la cantidad de cubos de este tamaño que caben en su interior. Existen varias formas para calcular el volumen de un objeto en centímetros cúbicos, pero la más sencilla suele usarse en el cálculo de prismas rectangulares, en este caso tridimensionales, que tienen las 3 dimensiones que ya mencioné y que son parecidos o tienen la forma de un cubo. Consiste simplemente en multiplicar el largo por el ancho y por el alto. Por ejemplo, si tenemos un cubo con una arista que mide 8 centímetros, su volumen sería 512 centímetros al cubo. ¿Por qué? Porque multiplicamos 8 por 8, 64, y 64 por 8, 512. Entonces, al final a la respuesta le colocamos la unidad de medida con la que estamos trabajando el volumen, que sería centímetro cúbico. Entonces, el volumen de un prisma rectangular se calcula como el producto de sus 3 dimensiones, es decir, el alto, el ancho y el largo. Ahí el orden en el que se menciona
o que se aplican en la fórmula no afecta, porque como estamos trabajando únicamente con multiplicaciones y sabemos que en la multiplicación pues no importa el orden. Entonces la fórmula del volumen de un prisma rectangular sería V igual a A por B por H. Entonces la fórmula se define de la siguiente forma. La V significa volumen, la A significa el valor del largo, la B es el valor del ancho y la H es el valor de la altura. Entonces tenemos el ejemplo, sea un prisma rectangular de dimensiones conocidas, siendo los lados contiguos de la base A igual a 3 centímetros y B igual a 1.5 centímetros y la altura H igual a 4 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo esos tres datos, vamos a aplicar la fórmula que acabo de mencionar para encontrar el volumen. Entonces eso quedaría V igual a 3 centímetros por 1.5 centímetros por 4 centímetros igual a 18 centímetros. Ahí lo que podemos hacer es tomar dos números, no importa si tomamos el primero y el segundo, el primero y el tercero. Ahí el orden no interesa. La cuestión es multiplicar los tres números para obtener la respuesta, pero primero podemos tomar 2 y luego el resultado multiplicarlo por el número que queda. Entonces en ese caso quedaría 3 por 1.5, eso es igual a... Les recomiendo que para que multipliquen el 3 por el 1.5 siempre traten de colocar primero el número decimal antes, luego el signo por y luego el número entero. Entonces al hacer esa multiplicación sería 3 por 5, 15, pongo 5, me llevo 1, 3 por 1, 3 y 1 que me llevaba 4, entonces luego voy a colocar el punto decimal y eso me quedaría 4.5 centímetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque ahorita únicamente he multiplicado los primeros dos números y sabemos que centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar ese 4.5 por el 4, que es el valor de la altura, que ese todavía no lo he multiplicado. Entonces eso me quedaría, voy a colocar primero el número decimal y luego el número entero. 4.5 por 4, multiplico 4 por 5, 20, pongo 0, me llevo 2. 4 por 4, 16 más 2, 18. Pongo el 18 y luego voy a colocar el punto decimal según el número de decimales que haya multiplicado. En este caso solamente 1. Y la unidad de medida quedaría centímetro cúbico, porque centímetro al cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Entonces de esa forma es como se resuelve este ejercicio. Luego en la parte del portador textual, ahí hay un pequeño ejercicio que les voy a explicar de qué forma lo vamos a trabajar. Dice, el cubo soma es un rompecabezas de cubos que forma otro de tamaño de 3 por 3 por 3, dando un total de 27 cubos unitarios que están separados en la siguiente forma. Observa el nombre de cada pieza, luego completa los pasos para armar el cubo soma en el esquema de la par. Y ahí hay un pequeño ejemplo que ya está resuelto el primer paso. El primer paso es colocar la base, que en ese caso, si ustedes se fijan en el último cuadrito donde tenemos el 6 cubo soma, al final en la esquinita de la página aparece ya formado el cubo completo con todas las piezas que están en la parte de la izquierda. Entonces lo que pide el ejercicio es ir dibujando cada una de las piezas que se van colocando. En la primera ya está la parte de la base que está de color verde, la cual tiene una letra asignada a esa pieza que es T. Luego la que la complementa es la letra L. Entonces ahí tenemos ya dos piezas. Lo que vamos a hacer es escribir en el cuadrito de la par del número 1, vamos a escribir número 2 y las piezas que le siguen. Vamos a irlo haciendo hacia arriba. Entonces en ese caso vamos a colocarle únicamente las letras. No es necesario que lo vayan dibujando, únicamente vayan colocándole las letras. Ahí cada pieza tiene una letra, entonces eso es lo que van a ir haciendo, incluyendo las que ya estaban anteriormente, ¿verdad? O sea, TL y la que le sigue. Ahora en la página 120 tenemos el resuelvo problema
En el número 1 piden calcular el volumen para cada figura. Aparecen tres figuras y lo que ustedes van a hacer es contar los cuadritos. Cada cuadrito es 1 centímetro. Entonces, para la primera figura podemos observar, lo primero que tenemos que hacer es contar el número de cuadritos que hay y esa sería la longitud de cada dimensión. En el caso de la parte de enfrente, los cubos que aparecen en la parte de enfrente corresponden al largo de la figura, entonces sería 3 centímetros. En cuanto al ancho, son los cuadritos que están más oscuros, que también hay 3, ¿verdad? Si los contamos hay 3 de manera horizontal, entonces serían 3 centímetros también. Y ahora vamos a contar en la altura, serían también 3 centímetros, porque hay 3 cuadritos hacia arriba. Entonces ya tenemos las dimensiones, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del volumen es igual a largo por ancho por alto. Entonces eso quedaría V igual a 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Multiplicamos primero los números y luego la unidad de medida que es centímetro. Entonces multiplicamos 3 por 3, 9. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces tenemos ahorita 9 centímetros al cuadrado por 3 centímetros. Entonces multiplicamos de nuevo los números. 9 por 3, 27. Y ahora multiplicamos la unidad de medida que sería centímetro al cuadrado por centímetro. Y eso nos da centímetro cúbico. Entonces significa que el volumen de esa figura es de 27 centímetros al cubo.